Bueno, en este video vamos a ver el concepto de base y dimensión de un espacio vectorial. Para ello consideramos un espacio vectorial B con la suma, el conjunto el cuerpo de los reales y la operación producto por un escalar. También tenemos que considerar un conjunto B de vectores del espacio vectorial B. Entonces, ese conjunto B de vectores, este conjunto de vectores, es una base del espacio vectorial B si es un sistema generador del espacio vectorial y si además es linealmente independiente. Entonces, si cumple el conjunto de vectores B, cumple con estas dos condiciones, podemos decir que es una base del espacio vectorial. Entonces, ¿cómo se lo denota a la base? Ponemos así el conjunto B y entre corchetes se designa, ¿no es cierto? Decimos la base B, que está formada, ¿no es cierto?, por un cierto número de vectores. La podemos entonces llamar de esta manera o, ¿no es cierto?, directamente entre llaves nombrar a los vectores que forman la base. Entonces, repito, el conjunto de vectores B1, B2, B sub n es una base del espacio vectorial B si y solo si el conjunto generado por B es todo el espacio vectorial B, es decir, es un sistema generador de B. Si el conjunto, sí, está bien, repito, si el conjunto generado por B es todo el espacio vectorial B, en ese caso, ¿no es cierto?, es un sistema generador de B, y si también este conjunto de vectores es linealmente independiente en el espacio vectorial B. Entonces, si yo quiero verificar si un conjunto de vectores de un espacio vectorial son una base de él, se tienen que comprobar estas dos cosas, que lo genere al espacio vectorial, es decir, que sea un sistema generador del espacio vectorial y que además sea linealmente independiente. Entonces, ¿cuál sería el significado de la base? Una base, esto es importante porque decimos que toda base permite identificar a cada vector. Las componentes de cada vector de un espacio vectorial depende de la base que lo referimos al vector. Una base en un espacio vectorial no es única, existen muchas bases. Por ejemplo, si yo tengo esta base que está formada por los vectores canónicos, sería la base canónica. Este sería I en el espacio J y K. Entonces, estos tres vectores serían la base canónica de R3, es decir, del espacio ordinario. Entonces, si yo tengo el vector 3, 4, 2, ¿no es cierto?, expresado en la base
canónica, eso quiere decir que este vector es 3 veces el vector y más 4 veces el vector j más 2 veces el vector k. Eso me da la base de un espacio vectorial. Si cambia la base, ¿no es cierto?, las componentes del vector b cambian. Vamos a hacer un ejemplo sencillito para que comprendan este concepto. Es decir, yo tengo el vector 1, 5. En base canónica, es un vector del plano, ¿no es cierto? En base canónica, es decir, si yo refiero este vector a la base canónica, significa que U es una vez el vector I y 5 veces más 5 veces J. Es decir, esto que tengo ahí. Ahora, si yo cambio la base, por ejemplo, tengo una base formada por el vector 2, 1 menos 1, 1. El vector 1, 5, yo tengo que hacer un cálculo, que yo ya lo hice aparte en otro lugar. Es decir, el vector 1, 5 es combinación lineal de estos dos vectores, de los vectores que forman la base, para los escalares 2 y 3. Quiere decir que el vector 1, 5 en una base distinta es 2 veces el vector 2, 1 y 3 veces el vector menos 1, 1. Tiene como componentes 2, 3 en la base formada por los vectores este y este. Ahora, ¿cómo yo sé que estos vectores son una base de R2 del plano? Y bueno, habíamos dicho que yo así en estos vectores puedo decir a simple vista, me doy cuenta que tienen distintas direcciones, y nosotros habíamos dicho que los vectores linealmente independientes tenían distintas direcciones. Entonces puedo decir que este vector y este vector son linealmente independientes. Y después, bueno, generan a R2. Es decir, cualquier vector del plano es combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, vamos a encontrar estos valores. Lo podemos expresar a cualquier vector del plano como combinación lineal de este y de este. Entonces, el vector B, vean, la base canónica está formado por estos vectores. Y en la base B está formada por estos dos. Entonces yo digo, el vector B en base canónica tiene componentes 1, 5. El vector B, porque es una vez el vector I más 5 veces J. Ahora, el vector B en la base B va a tener como componente 2, 3. Porque es 2 veces este vector más 3 veces este otro. Es decir, que si cambia la base, cambian las componentes del vector. Es como que si yo cambio los ejes de referencia. Entonces, si yo grafico este ejemplo, bueno, tengo el siguiente. Este es el vector J, este es el vector I. Es decir, los dos vectores de la base canónica. Entonces, yo digo que el vector 1, 5, el vector 1, 5, que es este, vamos a marcarlo así, el vector B, es una vez I, y después fíjense 1, 2, 3, 4, 5 veces J. Entonces, ahí lo tengo.
Ahora, si yo quiero ver cómo es este vector respecto a los vectores de la otra base, es decir, del vector 2, 1, que es este, y del vector menos 1, 1, que es este otro, entonces veo que este vector es 1, 2 veces el vector 2, 1 y 1, 2, 3 veces el vector menos 1, 1. Fíjense que yo si trazo por el extremo del vector 1, 5, por un extremo trazo una paralela al vector 2, 1, así, y por el origen del vector trazo la dirección del vector menos 1, 1, lo puedo descomponer, ¿no es cierto?, según las direcciones del vector 2, 1 y del vector menos 1, 1. Y eso, ¿no es cierto?, si yo mido estos lados de ese paralelogramo, veo que el vector B es 2 veces el vector 2, 1 y 3 veces el vector menos 1, 1, que es este. Eso quiere decir la base de un espacio vectorial. Por supuesto, generalmente cuando no se aclara nada se trabaja en base canónica, es decir, por ejemplo, la base canónica de R2 está formado por este vector y este vector, I y J. Porque siempre es más fácil trabajar con vectores que tienen esas direcciones. Bueno, repito que en un espacio vectorial hay muchas bases, ¿no? Bueno, entonces, un ejemplo. Yo digo, es el conjunto S de vectores formado por este y este otro, una base de R3. Entonces, para responder esa pregunta, yo tengo que demostrar que son linealmente independientes y que generan a R3, es decir, que todos los vectores de 3 componentes son combinación lineal de esos 3 vectores. Entonces empiezo por demostrar o ver si son LI. Entonces, para ello yo tengo que expresar el vector nulo como combinación lineal de ellos. Entonces planteo esta ecuación, esa ecuación, y entonces empiezo a trabajar, multiplico cada escalar por cada vector, y después de comparar el vector del primer miembro con el del segundo miembro surge el sistema de ecuaciones, que sería este. Es un sistema de ecuaciones homogéneo. Bueno, puedo hacer como acá. Yo lo que tengo que determinar es si los escalares son únicamente 0 o no, ¿no es cierto?, para ver si son LI o LD. Entonces yo puedo, en este caso, como es un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas, yo puedo analizar el valor del determinante de la matriz de los coeficientes. Entonces, en este caso, el determinante, yo digo, el determinante de A es distinto de 0 si yo lo resuelvo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el rango de esta matriz es 3, entonces el sistema es compatible determinado. Y en un sistema homogéneo, cuando es compatible determinado, la única solución es que las incógnitas tomen el valor 0. Entonces, en este caso, alfa igual a 0, beta igual a 0, gamma igual a 0.
o bien lo resuelvo, como hice acá, por el método de Gauss-Jordan y llego a esa conclusión. Entonces, como la única solución es esta, puedo decir que el conjunto S es linealmente independiente. Entonces, a continuación tengo que ver si generan AR2. Entonces, para ello, ¿qué hago? Sería este mismo sistema que me ha quedado, es decir, el planteo es que expreso, en vez del vector nulo, ¿no es cierto?, expreso un vector genérico como combinación lineal de estos mismos vectores. Entonces, la ecuación sería igual primer miembro, y lo que cambia es el segundo miembro, que tengo que poner X y Z. Entonces, hago lo mismo, multiplico escalar por vector, y de ahí, ¿no es cierto?, y de comparar el vector suma del primer miembro con el del segundo miembro, surge el sistema de ecuaciones lineales, que sería para ver si generan o todos los vectores de R3 son combinación lineal de esos vectores. Entonces, ¿qué hago? Lo resuelvo por Gauss-Jordan. ¿Ven? Ahí voy tomando pivote, no voy a poner a ver la resolución, a resolverlo, porque llevaría mucho tiempo y no puedo hacer videos muy largos. Entonces, la solución es esta, que alfa es 10x más 8y más 23z, que beta es menos x menos y menos 3z, y que gamma es menos 3x menos 2y menos 5z. ¿Qué quiere decir con esto? Que como alfa, beta y gamma me ha quedado en función de x y z, en todos los casos, ¿no es cierto?, yo voy a encontrar escalares que me permitan expresar cualquier vector de R3 como combinación lineal de los vectores del conjunto S. Entonces, por eso puedo afirmar que S es un sistema generador de R3. Entonces, como es un sistema generador de R3 y el conjunto S además es linealmente independiente, puedo afirmar que S es una base de R3. ¿Está? Entonces, yo después me voy a dar cuenta que una base de R3 está formada por 3 vectores. Una base del espacio ordinario, ¿no?, está formada por 3 vectores. Una base del plano, es decir, de R2, está formada por 2 vectores. Más vectores son linealmente dependientes, entonces no serían base. El menor número de vectores que me genera a un espacio vectorial se llama base. También sería otra definición de base, ¿no es cierto? Es el menor número que me genera un espacio vectorial. Entonces, una base de R2 está formada por 2 vectores. Una base de R3 por 3 vectores. Una base de Rn está formada por n vectores. Y el otro concepto que me interesa definir hoy es el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Decimos que la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene la base. Entonces, el espacio ordinario
¿no es cierto? En el espacio ordinario, una base tiene 3 vectores. Entonces, la dimensión del espacio ordinario es 3. Por eso lo llamamos también R3 o E3, así, R3 o también E3. Al plano lo llamamos R2 o E2. Una base del plano está formada por 2 vectores. Según Recursos TIC, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una base es un